Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias sin Anestesia y hoy te traigo una nueva leyenda. Esta es parte de una leyenda que ya conté en, creo, dos videos anteriores atrás, que era de la mujer errada y esta es la continuación. Espero que te guste y dice así: La venganza de la mujer errada. Después del entierro de la mujer errada, el sacerdote causante de su trágico fin fue removido de su iglesia. Sus superiores no querían que se suscitara un escándalo, así que lo transfirieron a una iglesia que estaba a las orillas de la Ciudad de México, en los límites con el Estado de México, donde nadie lo hubiera visto antes. Cuando llegó, lo hizo discretamente, procurando no llamar la atención de los feligreses. Estuvo recluido en la casa parroquial varias semanas tratando de superar su miedo. El horror que padeció al ver a la que alguna vez fue su amante con herraduras clavadas en sus pies y en sus manos. Todas las noches tenía la misma pesadilla, donde la mujer le reclamaba por las acciones que le había llevado a una muerte tan cruel e injusta. Él solo se desgastiñaba pidiéndole perdón. El tiempo pasó, las pesadillas fueron menos frecuentes y el cura fue recobrando poco a poco la paz que necesitaba. Desde hace mucho, por fin, después de estar recluido casi por un mes y sin dar la cara a nadie, se animó a abrir las puertas del templo. Ese día recorrió las calles del pueblo y se presentaba con todos a quienes se encontraba. Soy el nuevo cura. Vengo a celebrar las misas y a confesar sus pecados, él les decía. La gente estaba contenta de tener nuevamente a un guía espiritual. El cura comenzó a oficiar sus misas y otras actividades propias de su ministerio, como la confesión, el perdón a pecadores y así como los santos óleos a los moribundos. Pero no obstante lo ocupado que estuviera, extrañaba a la que fuera su pareja sentimental. Le resultaba inevitable no echarla de menos. Añoraba a los agradables momentos que vivió con ella, como sentir una caricia, un beso, un abrazo, y para lograrlo ya tenía en mente a alguien. María era una de sus más fieles feligreses. Era una hermosa y joven señorita que vivía con sus ancianos padres. Era muy devota, nunca faltaba a misa y no tardó en ofrecerle su ayuda al padre dentro de la iglesia en las labores necesarias. El pícaro padre aceptó solo por el egoísta deseo de pasar con ella el mayor tiempo posible, pues le gustaba verla. Los primeros días lo trató con amabilidad, pero dejando en claro que ella le debía respeto por ser un hombre de Dios. María, por su parte, en cada mirada evidenciaba que él le gustaba. A pesar de las diferencias de edades, le resultaba atractivo porque nunca en su vida había conocido a alguien como él, un hombre inteligente, culto, atractivo. En ese pueblo de los hombres eran bastante sencillos y humildes. Solo unos pocos sabían leer. El cura, por su parte, sabía que en cuanto se decidiera, podría enamorarla con sus habilidades y su encanto no le resultaría difícil. Mas, sin embargo, luchaba por contener el deseo de hacerla suya, pero cada vez el diablo le decía al oído que lo hiciera de nuevo. Sí, ¿por qué no?, se decía el padre. Total, no creo que pase el horror que viví con la otra. Mañana mismo comenzaré a enamorarla para hacerla mi mujer. Y pues a la mañana siguiente de aquella decisión, el sacerdote se levantó de muy buen humor, pues más tarde vería a María y su trato con ella sería otro. Se preparó un café y estaba por darle el primer sorbo cuando alguien tocó a la puerta. Él se extrañó porque era muy temprano para que llegara María. Entonces dijo: ¿Quién es?, preguntó desde dentro. Soy yo, padre, fue la respuesta. Abrió y descubrió que se trataba del padre de María, y sorprendido al verlo, y más lo que le llevaba le causó un profundo terror, pues le llevaba una mula. Buenos días, padre,
Le tomó la mano y se la besó antes de que lograra reaccionar el padre. El padre, horrorizado, preguntó: ¿y eso? Preguntó por fin el padre, tratando de disimular su miedo. Es para usted, padre, le dijo el hombre. ¿Cómo? Yo no pedí ninguna mula. Lo sabemos, padre, pero mi compadre Fidencio tenía este animal y se lo quería regalar a usted para que no ande caminando en el pueblo. Mire, le facilitará las cosas tener este animal. Por su alimento no se preocupe, solo llévela a pastar y listo. El padre de María le entregó el animal y se retiró. El sacerdote aceptó a la mula, forzado por las circunstancias, y se quedó ahí parado sosteniendo la correa, y sintiendo miedo al verla, pues le recordaba a su exmujer que se había transformado en una mula. Llevó a la bestia al establo y regresó a su casa. Apenas estaba recuperando del susto cuando alguien tocó de nuevamente la puerta, pero esta vez sí era María. En cuanto el sacerdote la vio, se puso muy nervioso y le dijo: hoy no necesitaré de tu ayuda. Por favor, hoy no regreses hasta que yo te lo pida. María se sorprendió al escuchar esto, pero se retiró sin protestar. El sacerdote hizo un gran esfuerzo por vencer el temor que le provocaba la mula, y después de varios días comenzó a montarla. El deseo de tener un romance con María era más fuerte en su interior. Solicitó de nuevo ayuda en la iglesia y ella, encantada, regresó. Comenzó a cortejarla, a seducirla, a conquistarla, le endulzó el oído y le hizo ver que no era ningún pecado lo que estaban haciendo porque los dos en verdad se amaban. María cedió fácilmente a sus encantos y, al igual que en su anterior mujer, le prometió que guardaría el secreto. El sacerdote tomó la decisión de que no vivieran juntos, pues esto sería un verdadero escándalo. Era un pueblo pequeño y pues no quería que se enteraran que estaban viviendo juntos, y menos en pecado. Así que María se iba todos los días a su casa. Una madrugada, el sacerdote se despertó a causa de los persistentes ruidos que hacía la mula. Estaba muy inquieta. El padre se levantó pues para ver qué pasaba. Al entrar al establo vio cómo la mula daba de brincos queriéndose soltar. ¿Eso es todo lo que quieres, ser libre?, le dijo el padre. La desamarró creyendo que con esto se acabaría el problema, y al hacerlo, la mula lo agredió con las patas traseras directo en el rostro, lo que provocó que perdiera el conocimiento. Cuando reaccionó, iba trepado en la mula sin saber hacia dónde se dirigía. La mula se detuvo en un paisaje solitario. Ahí lo tiró, y él comenzó a maldecirla. Eres un animal maldito, maldito animal, pero aquí te vas a quedar, bestia endemoniada. La mula comenzó a transformarse en ese momento en la que alguna vez fue su amante. Aún conservaba las cerraduras en sus manos y pies. El cura comenzó a gritar de horror. No, no puede ser tú. No, esto no está pasando. Tú estás muerta. No permitiré. Y ella comenzó a hablar. No permitiré que ella sufra lo mismo que yo, le dijo la mujer errada antes de transformarse nuevamente en mula. Y cuando esto sucedió, atacó al sacerdote mordiéndole en todo el cuerpo hasta hacerlo pedazos. El cura gritaba pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó, pues estaban muy lejos del pueblo. Al día siguiente encontraron el cuerpo destrozado. A plena vista se observaba que había sido atacado por un animal feroz, y nunca más se supo nada de la mula que le habían regalado. Y bueno, aquí termina esta leyenda. Yo siempre he pensado que estas leyendas pues existen porque pues en realidad sí pasaron, pero pues qué miedo estar ahí en ese tiempo o en ese instante y ver y vivir todas las cosas. Bueno, pues esta ha sido la historia por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye.